Bueno, México afortunadamente es el país más laico de Latinoamérica y desde 1860 y tantos, con el famoso presidente Benito Juárez, que era indígena oaxaqueño, ¿no? Pero muy anti-indígena, era liberal, universalista. Él, desde entonces, desde los años 80 del siglo XIX, no hay relaciones diplomáticas con el Vaticano. Ahora sí las hay, pero no durante 160 años, ¿no? Se confiscó la propiedad de la iglesia, siguió la religión, siguieron en sus iglesias porque eran propiedad del Estado, y los curas no tenían derecho a voto. Así de radical fue. O sea, las iglesias están fuera de las escuelas, ¿no? Y ahora hay una presión con nuestros gobiernos muy reaccionarios de volver a influir en la educación, ¿no? Con educación sexual y todo eso, pero aquí no se mete, y más bien que se queden callados, porque los maestros pueden ser muy católicos, pero la iglesia a la mierda en cuanto a educación, váyanse a otro lado. En la expresión pública hay una resistencia muy generalizada de una población católica, ¿no? En la Revolución Mexicana, en 1910, los indígenas y campesinos, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen Nacional, entraron a las iglesias a colgar a los curas del poste más alto que podían, porque estaban ligados con los latifundistas. Entonces fue una revolución de clase social, contra el alto clero, pero no contra la religión. Y algo de eso hay hoy en día. O sea, la iglesia más vale que se mantenga fuera de la casa. Eso sí es un alivio. O sea, no hay ningún billete de dinero que dice "In God we trust". Eso en México es impensable. Y no hay ningún crucifijo en ninguna escuela, ni nada de eso. Entonces la iglesia en eso no se mete. Pero lo que es interesante en las cosmovisiones es la parte conceptual pedagógica. Por ejemplo, en primer año, eso lo tenemos ya estudiado y estamos trabajando qué hacer. Hay en el libro de texto oficial, hay una iniciación a la biología. Los niños tienen que clasificar lo que los rodea en seres vivos y seres no vivos. Entonces los niños empiezan a hacerlo y un niño dice, bueno, el cerro es algo vivo, porque mi abuelo me dijo que el cerro nos habla, nos da consejos. El cerro nos vigila, si actuamos mal, el cerro se va a portar mal con nosotros. Es un ser vivo. Entonces, en la tradición castellanizadora, lo que hubiera hecho un maestro indígena es decir, bueno, esos son nuestras creencias, mitos, todo muy bonito, pero la ciencia dice otra cosa, ¿no? Está la célula y, bueno, distingue entre seres vivos y no. Y lo que estamos trabajando ahora, porque estamos sistematizando esas cosmovisiones en temas pedagógicos, es decir, no, nosotros tenemos otro sistema de lo que es vivo y de lo que no es vivo, que tiene su propia lógica, su propia forma de ser, eso hay que trabajarlo pedagógicamente, y los conflictos reales o las diferencias reales, más bien, que no se transformen en un conflicto antagónico en lo psicológico, lo pedagógico para los niños. Es muy difícil, ¿no? Contrarrestar esas asimetrías que se vuelven a reproducir. Estamos empezando con eso, y algunos maestros lo hacen muy bien, muy bien, ¿no? Y los niños salen diciendo, bueno, eso es una forma de verlo y es otra forma de verlo, cada una tiene su propia lógica. Lo que no estamos haciendo, lo que ahora se discute con la teoría de la colonialidad, no sé si eso es un concepto que algunos conozcan aquí, ¿no? Daniel Quijano, Miñolo, Catherine Welch, Miñolo es argentino. Ya tendrán sus propios, ¿no? Lo que nosotros no compartimos mucho a partir de esa experiencia, porque a veces los maestros no lo comparten, van a congresos y refutan a alguna de esa gente, ¿no? Es ese constructo dicotómico que viene de fuera, ¿no? De las comunidades indígenas, que hay epistemologías incompatibles, la occidental y la indígena. Son posiciones totalmente distintas, sobre todo los aymaras, los intelectuales aymaras en Bolivia están impulsando eso, algunas cosas muy interesantes y otras me parece políticamente suicidas, ¿no? Y los maestros nuestros en los congresos ya han leído cosas, hemos discutido cosas, nosotros no necesitamos armar un conflicto de incompatibilidad. Vamos a ver, no queremos conflictos entre pedagogías, estamos construyendo una pedagogía de los conflictos, que es algo muy distinto, ¿no? Nosotros
vemos las cosas que son compatibles, ¿no? Donde construimos una universidad de distintas entradas, y lo que es diferente lo explicamos, ¿no? ¿Qué es diferente y cuál es la lógica de cada uno? Y nosotros somos del diablo. Hay gente que nos acusa que somos una trampa neoliberal. Lo que hacemos nosotros, nos han dicho de todo, pero yo duermo tranquilo en la noche con ese tipo y les digo, algo que pasó en México, hace 8 o 9 años se creó una nueva estructura transversal dentro de la SEP, Secretaría de Educación Pública, es un monstruo, un misterio, pues, que es la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, y ella trabaja transversalmente sobre todo en cuestiones de investigación, materiales, etc. Entonces ellos elaboraron porque bueno, la ley mexicana dice que todo el currículum nacional tiene que ser intercultural y es bilingüe para las zonas indígenas. Y tiene mucha lógica eso, porque si la sociedad mayoritaria no cambia en su actitud frente a lo indígena, pues no hay cambios reales, no hay que ser iluso. Entonces hay toda una formación ya intercultural de todo el currículum. En la práctica eso todavía no funciona. Pero entonces fueron un director que es indígena y especialista en matemáticas de esa coordinación, fue a negociar con la Dirección General de Desarrollo Curricular, que es la Santa Inquisición, que son los más duros, ¿no? Esos sí son tremendos. Decir, bueno, tenemos aquí una sistematización pedagógica de cuestiones de matemáticas mayas para que eso se incluya al currículum general. Y la respuesta fue de los matemáticos bueno, hasta que ustedes no nos presenten una teoría al nivel de la complejidad de la teoría cuántica, ni vengan a tocar la puerta. Nada, ¿no? Le cerraron la puerta de la calle. Cuando tengan esa teoría, ustedes vuelven con nosotros. Y entonces, y eso es una cosa real y generalizada, ¿no? Ese tipo de resistencia, seguro aquí también, segurísimo, ¿no? Y eso es lo que muestra que algunos de mis queridos colegas, antropólogos en sus torres de marfil, o incluso que ganan dólares en Estados Unidos, en universidades de lujo allá como Duke University u otras, vienen con nosotros y dicen, no, ustedes tienen que destruir primero el conocimiento occidental para construir la epistemología propia. Y yo digo, eso es muy suicida. Incluso el uso del término epistemología para los sistemas de conocimiento indígena puede ser una trampa, porque estás luchando en terreno ajeno. Epistemología, un término muy griego y muy occidental, ¿no? Y decir que las epistemologías indígenas son del mismo valor y de la misma complejidad que las occidentales, como un reto corporal, eso puede ser un reclamo del espacio, ¿no? Me parece legítimo, ¿no? Que haya un espacio para los conocimientos indígenas sistematizados por ellos mismos. Pero te pone a luchar en el terreno del enemigo, ¿no? Y esa respuesta el ministerio es muy clara en ese sentido, ¿no? Entonces yo en ese punto tengo mi posición y la peleo.